estos momentos. Entonces, este reglamento va a estar próximamente, se lo enviaremos próximamente para que lo conozcan completo. También tiene un manual de apoyo a los procesos de transferencia de tecnología, que me parece muy importante. Y de aquí esta charla, los temas de vigilancia tecnológica, que les permiten a ustedes tener unas herramientas no solo para hacer por ejemplo, un estado del arte, un estado de investigación, un estado académico, sino tener un estado de la técnica, de eso que ustedes van a desarrollar para poder llevarlo afuera a la industria. Bueno, sin más ni más, no quiero enredarme más, me tardé 5 minutos, se lo robé a Mauricio. Quiero presentar a Mauricio Cárdenas. Mauricio es parte de la Unidad de Innovación y Transferencia. Él les va a hacer esta charla. Él es ingeniero industrial de la Universidad Industrial de Santander. Tiene experiencia en vigilancia tecnológica, en inteligencia competitiva y transferencia de tecnologías. Ha trabajado casi por 10 años realizando actividades en procesos de ciencia, tecnología e innovación en sectores como la educación, gremios productivos en la región de surcolombiana y también en el sector defensa, que fue donde nos lo robamos para estar hoy en día con nosotros. Mauricio, muchas gracias y ahora sí, por favor, continúa ya con el curso. Gracias, Segundo. Buenas tardes para todos. Como decía Leonardo, llevamos tiempito trabajando en este sector de la ciencia, tecnología y la innovación, que de alguna forma es un poquito complejo porque hay muchas, por decirlo, muy poco apoyo por parte de las instituciones para el desarrollo de nuevas actividades de ciencia, tecnología e innovación. Y la idea del día de hoy precisamente es revisar una herramienta que de alguna forma nos ayuda a hacer un uso de los recursos más responsables, de los pocos recursos que se encuentran de ciencia, tecnología e innovación, pues hacerlos como más responsables en el momento de hacer los desarrollos y demás, que es la vigilancia tecnológica. Entonces, como venía diciéndoles, la idea de la vigilancia tecnológica es priorizar datos relevantes de información estratégica para el desarrollo competitivo de la organización. Y para lograrlo, pues lo hace a través de unos fundamentos conceptuales, que son los que vamos a ver durante toda la presentación, y que de alguna forma nos orienta a una práctica de comprender y aprovechar más eficientemente todos los recursos que tenemos, debido a que precisamente, como les comentaba, dentro del gobierno y demás entidades, Colombia, ha sido difícil la promoción de estas actividades de ciencia, tecnología e innovación, teniendo en cuenta también que obviamente ellos esperan que los resultados sean inmediatos y pues nosotros que vivimos en este ecosistema sabemos que todos los resultados de investigación y desarrollo generalmente tardan un tiempo más largo de lo que de pronto la industria esperaría. Pero pues de alguna forma estos ejercicios de vigilancia tecnológica nos ayudan a priorizar y a tomar decisiones estratégicas dentro de todo lo que es desde la formulación de la idea del proyecto hasta la finalización, cuando ya tienes un producto que puede llegar a ser comercializable. Entonces, como les comentaba, la vigilancia tecnológica tiene, ya de alguna forma, soluciona o permite filtrar decisiones en el momento, en cada una de las fases por las cuales pasa un proyecto de investigación y desarrollo o una idea de emprendimiento. Entonces, inicialmente, cuando tienes la idea, la vigilancia te ayuda a hacer una revisión de las necesidades. Esto se refiere a que normalmente las ideas surgen a partir de una necesidad básica que queremos darle solución en general. Entonces nos ayuda a ver cómo otras personas han pensado darle solución a esa necesidad que nosotros tenemos. Entonces eso se hace a través de la revisión de bases de datos, de información, de libros y demás. Pero es importante, exacto, tener como un estudio anterior a lo que nosotros podamos llegar a plantear
antes de votarnos, por así decirlo, a formular un proyecto. Entonces, ya otra característica que nos ayuda también es a revisar la pertinencia de si es necesario esto, o la sociedad si está buscando, por así decirlo, solucionar ese inconveniente o esa necesidad, o simplemente no hay ningún interés, porque si no hay ningún interés, entonces no hay que desgastarse dentro de los recursos que tantos hablábamos en generar soluciones a cosas que realmente la sociedad no está buscando que se solucione. Y entre otros también se encuentra la capacidad, y es revisar cuánta capacidad tenemos nosotros para poder hacer para poder formular un proyecto que de alguna forma de solución a la necesidad o a la idea inicial que tenemos de proyecto. Entonces, ya como una segunda fase, que viene ya la formulación del proyecto, nos ayuda a, dentro de la formulación que estamos haciendo, a revisar que no estemos violentando derechos de propiedad intelectual, que en algún momento, dentro de lo que comentó Leonardo, hablaba, y la vigilancia nos ayuda precisamente a eso, a revisar qué de lo que se encuentra en el estado del arte ya está hecho y de alguna forma no por así dar un uso que no debería darse de esa propiedad intelectual que le pertenece a otra persona. Dos, es el estado del arte. El estado del arte se refiere a ver, como les decía también en la misma idea, qué hay y de lo que hay, qué nos sirve para poder estructurar la solución que queremos generar hacia la sociedad. Y tres, también puede ser también hasta posibilidades de mejora, que yo tenga dentro de mi idea algo, ya de pronto formula una parte del proyecto y después me dé cuenta que hay posibilidades de no tomar un camino que queríamos planteado, sino que hay otra posibilidad adicional. Esto se debe a que la vigilancia tecnológica se debe hacer constante. O sea, no es una actividad que lo haces al inicio y ya das por subsanado que hiciste un muy buen trabajo porque hiciste inicialmente un ejercicio de vigilancia tecnológica, sino que por el contrario es algo que constantemente tienes que estar revisando. Entonces, como actualizándote, como revisando qué ha desarrollado, no sé, el principal competidor que tienes dentro de soluciones, no sé, a cepillos dentales, por el estilo, como un ejemplo en general. Entonces, la vigilancia nos ayuda también a revisar unas posibilidades de mejora de lo que hemos planteado de la formulación del proyecto. Por otro lado, como tercera fase, tenemos ya el desarrollo del proyecto como tal. O sea, ya lo ideamos, ya lo formulamos y ya vamos a la parte del desarrollo como tal. Y dentro del desarrollo se puede hacer una revisión de nuevas tecnologías que puedan adoptarse para precisamente, como les hablaba, un proceso de investigación y desarrollo generalmente inicia bajo unas expectativas, pero al final a veces el producto final que queríamos o que inicialmente planteábamos no es el que termina siendo el que entregamos. Entonces, la vigilancia te ayuda precisamente a medida que se va desarrollando el proyecto y revisando qué nuevas tecnologías pueden adoptar o qué cambios se pueden tomar. La reconfiguración también hasta el mismo proyecto de decir como definitivamente esto que estamos desarrollando no se puede realizar porque nos dimos cuenta que no tenemos capacidad para producir un microchip que nos cuesta importarlo un montón de dinero. Entonces, de alguna forma, nos ayuda a ir evaluando este tipo de decisiones y que nos permite reconfigurar el desarrollo del proyecto como tal. Y la vinculación también con otros autores y organizaciones o proyectos relacionados, teniendo en cuenta que
el trabajo colaborativo muchas veces es más eficiente que cuando tú te sientes solo a hacer desarrollo de un proyecto. Entonces, si hay alguien en el mundo que ya tiene adelantado algo de esa solución o ya ha pensado en algo de esto, pues asociarnos con ellos, contactarnos con ellos nos va a ayudar un montón a darle, a que el desarrollo de proyectos sea de pronto más acelerado, o de pronto nos den nuevas ideas de adicionarle otras cositas que nos ayuden a terminar con un producto que tenga prestaciones más eficientes. Entonces, la línea tecnológica, que creo que debe ser constante, nos va ayudando en el desarrollo del proyecto a generar este tipo de vinculaciones si son necesarias. Y por último, cuando tú ya tienes un producto ya desarrollado como tal, nos ayuda a la revisión y la evaluación de la estrategia de protección de la propiedad intelectual, que también es algo que hablaba Leonardo. Esto se debe a que no todos los procesos de investigación y los productos que al final resultan de ellos pueden ser protegibles. Unos sí, otros no. Esto depende de la tecnología que estés desarrollando y también de la estrategia, porque si lo que piensas es como generar un producto, pero ya ves que, no sé, escalarlo es súper complicado, entonces piensas mejor en hacer una patente y de pronto más adelante pensar en que lo vas a vender a una compañía que tenga mayor capacidad o licenciarlo a una compañía que tenga mayor capacidad, que va dentro de la siguiente punto que iba a tocar, que es revisión y evaluación de una posible transferencia de tecnología. Entonces, estos dos temas están de alguna forma relacionados porque la estrategia de protección de propiedad intelectual de alguna forma también te va a definir la estrategia y la evaluación de la posible transferencia de la tecnología que estás desarrollando. Y por último, cuando también tienes ya un producto finalizado, también la visión tecnológica te ayuda a ver los procesos de reingeniería sobre los resultados que ya obtuviste. Entonces, a eso me refería cuando, digamos, ya tienes el prototipo útil, ya está para comercializar, pero constantemente vemos que la tecnología está avanzando y cada vez son más cortos los tiempos, los ciclos en los cuales se cambian. Entonces, estos procesos de reingeniería generalmente son bien importantes porque los ciclos de desarrollo de los productos o de mantenimiento de los productos en el mercado son cada vez más cortos. Entonces, estos procesos de vigilancia te ayudan a ir pensando cómo voy mejorando este producto que al final ya obtuve y que de alguna forma quiero que permanezca en el mercado o no sé, o definitivamente decir como, no, ya nos toca desecharlo y que salga al mercado como tal. ¿Por qué es importante la vigilancia tecnológica? Entonces, como les hablaba, los ciclos de desarrollo son cada vez más cortos. Ya es lo que les mencionaba, o sea, cuando tú ves un celular, cada año ya le meten como un nuevo componente que hace que los que sacaron el año pasado ya no tengan la misma capacidad o la misma intención de compra o de ingreso de los usuarios. Entonces, pues las tecnologías, sobre todo las tecnologías que están relacionadas con las TIC, constantemente están cambiando y los ciclos son supremamente cortos, o sea, no han desarrollado algo cuando están lanzando algo totalmente nuevo. Hay otras tecnologías que se demoran un poquito más en desarrollarse, pero pues en general vemos que los ciclos de desarrollo son más cortos. Entonces, las opciones por otro lado, se tiene también que las opciones de las variables tecnológicas a considerar son cada vez mayores. Y esto se debe también al desarrollo, a los usuarios. O sea, los usuarios también constantemente están cambiando. Entonces, lo que requería normalmente a alguien de
¿cómo decirlo?, como un joven, en mi época es totalmente diferente a lo que en este momento alguien digamos, un joven está requiriendo. O sea, y es por eso, y es porque los usuarios constantemente van evolucionando a medida que también los ciclos de desarrollo tecnológicos también van cambiando. Entonces van exigiéndote más cosas, van exigiéndote más funciones que de alguna forma tienes que ir supliendo para poder o sea, mantenerte en el mercado, por así decirlo. Otro punto bien importante es el aumento de la competencia, que provoca un riesgo cada vez mayor de la caída de los márgenes de ingreso y de mantenimiento de los productos y servicios. Estamos en una época donde vemos muchos emprendimientos. Entonces, obviamente, cada vez las personas y esta nueva generación se ha dado más hacia esas cosas, hacia crear ellos mismos sus propios desarrollos. Entonces, de alguna forma, eso hace que el aumento de la competencia sea más alta, lo que hace que tengas más opciones como cliente para poder obtener o subsanar la necesidad que quieres. Y obviamente lo que te digo, como que consecuente a las dos anteriores, hace que las variables tecnológicas sean mayores y los ciclos de desarrollo también sean más cortos. Y cuarto, en el entorno el conocimiento útil caduca rápidamente y como consecuencia cada vez es más difícil hacer una innovación sólida debido a los continuos cambios provenientes de los competidores y de los clientes, que es como un resumen de las que les hablaba anteriormente. ¿Qué tipo de información encontramos para poder hacer estos ejercicios de vigilancia tecnológica? Entonces encontramos información no estructurada e información estructurada. La no estructurada es toda aquella que puedes obtener de libros, revistas, entrevistas y demás. Entonces, esta información es bien importante porque de alguna forma te da una idea básica de lo que quieres revisar, pero hay otra información que es la estructurada, que es la que encuentras ya en bases de datos científicas, en bases de datos de patentes o en información interna de la misma organización, hay bases de datos de mercado y demás. ¿Qué sucede? En estas bases de datos estructuradas ya alguien se tomó el trabajo de leer este que encontrabas en la revista física, ya alguien de alguna forma lo cogió, lo hizo parte de una matriz, hizo unos campos específicos que generalmente son estandarizados, entonces hace que la información sea más accesible y que se pueda procesar más fácil. Eso sí, sin desmeritar la información no estructurada, que es la que puedes encontrar en informes digamos, de tendencias, que es algo que se usa muchísimo en los informes de vigilancia tecnológica. O sea, la estructurada te da una tendencia en bases de datos, pero hay muchos informes que desarrollan instituciones que de alguna forma pueden alimentar estos resultados que encuentran en las bases de datos estructuradas. Entonces, no, ninguna de las dos no es menos importante que la otra, sino que se complementan, sino que, digamos, lo que les hablaba, o sea, es más fácil trabajar con información que ya viene de alguna forma organizada, a entrar a buscar información que de pronto no está organizada, pero que lo que les hablaba, complementan muy bien el desarrollo general que se quiere dar del ejercicio de vigilancia tecnológica. Entonces, ¿qué precauciones adicionales necesitamos para el desarrollo de los estudios de vigilancia tecnológica? Entonces, uno, que no contengan exceso de información. En estos momentos, cuando ya entró el Internet a nuestros hogares y demás, hay una intoxicación, por así decirlo.
O sea, hay demasiada información que viene de bases que unas son confiables, otras no tanto. A veces es difícil diferenciar cuál es confiable y cuál no. Entonces, el exceso de información hace que el ejercicio no dé conclusiones muy fuertes. Generalmente, los estudios de vigilancia tecnológica no te dan una conclusión específica de hazlo o no lo hagas, sino por el contrario, alimenta la decisión final, pero al final del ejercicio jamás te va a decir como que, sí, dale, reorganiza el dispositivo que estás mirando, sino que solamente te va a dar como claves para que tú al final puedas tomar una decisión. Pero igual, pero si tienes un montón de información, al final tanta información lo que va a hacer es que no puedas concluir absolutamente nada. Entonces, una de las precauciones a tener en cuenta es que la información que obtengas sea concisa y precisa para que en el momento que el decisor tenga que llegar a tomar las medidas necesarias, pues lo pueda hacer con total confianza. 2, que la información analizada y procesada no responda al fin estratégico. Esto es súper importante porque de alguna forma el objetivo sobre el cual se desarrolla el ejercicio de vigilancia tecnológica es lo que de alguna forma va a hacer que definas la información que vas a utilizar, los recursos que vas a utilizar, a quiénes vas a acudir y cómo deberían ser las conclusiones que dan al final del ejercicio. 3, que las fuentes de información seleccionadas no presentan la misma eficacia para dar la respuesta a las demandas concretas planteadas. Eso se refiere a que precisamente utilizamos, no sé, una base de datos una base de datos que no tenga tanta fiabilidad, por así decirlo, o una base de datos muy amplia donde es difícil filtrar la información, o no sé, te asocies con alguien que de alguna forma no tenga clara la parte técnica que se quiere desarrollar dentro del proceso de investigación. Entonces, estas fuentes de información son bien importantes seleccionarlas correctamente porque te van a dar como la eficacia y la efectividad que va a tener las conclusiones del desarrollo en general. Y que se pierde valor si no se suministra a las personas adecuadas. Esto se refiere a los tomadores de decisiones. Entonces, es importante que el ejercicio de vigilancia tecnológica llegue a la persona que realmente es quien va a tomar la decisión y tiene los conocimientos específicos para tomar la decisión de realizar el proyecto o no realizar el proyecto. Bueno, por otro lado, ya quería comentarle cómo es el proceso de vigilancia tecnológica y que va muy relacionado a lo que hablaba anteriormente. Entonces, inicialmente tiene la planeación, que es donde tú de alguna forma delimitas el objeto de la vigilancia. No es lo mismo hacer una vigilancia tecnológica cuando vas a plantear una estrategia de protección de la propiedad intelectual a realizar un ejercicio de vigilancia tecnológica cuando apenas vas a estructurar el proyecto. O sea, son dos objetivos totalmente diferentes y las bases de datos, a pesar de que puedan ser bastante parecidas, la forma como tú analizas los datos es totalmente diferente porque no tienen el mismo direccionamiento. Y por eso hablaba anteriormente que es importante no solamente tener en cuenta la información que vas a suministrar, sino también las herramientas y las personas que vas a tener asociadas a ellas, porque eso te va a ayudar un montón a que lo que planeaste inicialmente como objeto se dé dentro de la toma de decisiones y se dé dentro de las recomendaciones que se dan en el ejercicio. La segunda fase es la búsqueda. Y para la búsqueda necesitamos la identificación de la información necesaria y las herramientas.
que son como bases de datos científicas, bases de datos de patentes, bases de datos de información interna, lo que les decía, informes de instituciones que puedan ser complementarias a lo que vas a desarrollar dependiendo de lo que, como les mencionaba, sea el objetivo de la vigilancia tecnológica. Y esto, más adelante voy a mostrarles algunas herramientas que son de uso libre, otras que tiene la universidad dentro de sus bases de datos. A ver si esta vez sí me deja entrar, porque la vez pasada no nos dio acceso, tal vez la biblioteca estaba caída, entonces no pudimos, pero al menos sí fijo, vamos a entrar a las bases de datos de patentes que son libres para mostrarles algunos análisis que se pueden realizar dentro de esas páginas que son bastante interesantes. Entonces, como tercera fase tenemos el análisis, que según el objetivo planteado, como les decía, es diferente. Como cuarta parte está el informe con las recomendaciones, que no son concluyentes y que esbozan solamente un panorama de lo que se encuentra en el entorno. No son concluyentes porque constantemente la información va cambiando. Entonces, un ejercicio de vigilancia tecnológica que tú hagas hoy, el día de mañana, preciso, sabes, no sé, digamos, lo que quieres hacer es erradicar una patente de un cepillo de dientes que tiene incluido el dispensador de la crema de dientes, la pasta de dientes. Y al día de hoy no encontraste nada, perfecto, vamos con toda a registrarlo, y 10 días después encuentra a alguien que ya lo había registrado, que ya inició proceso, y tú apenas estabas comenzando a iniciar el proceso de patentamiento. Entonces, no pueden ser concluyentes porque todos los días y todo el tiempo se está generando información, y es una cantidad de información impresionante que no permite concluir cosas específicas, sino esbozar un panorama de lo que podría llegar a ser dentro del objetivo que se ha delimitado. Y como última fase se tiene la toma de decisiones, y es lo que hablábamos, es llevar la información estratégicamente planteada, o sea, que sea muy clara, muy concluyente, muy estructurada, como muy organizada, para que el tomador de decisiones tenga la facilidad de entender lo que se está mostrando y poder tomar una buena decisión frente a lo que se va a desarrollar, al planteamiento que se va a desarrollar. Entonces, ¿qué pilares tenemos dentro del ejercicio de tecnológica? Uno es la planeación. En planeación nos van a enseñar el objetivo principal, que puede ser la transferencia de la tecnología hasta la formulación del proyecto. Entonces, dependiendo de la planeación, el objetivo, te va a decir qué es lo que quieres al final del ejercicio de vigilancia tecnológica. Definición de palabras clave, porque las palabras claves son las que de alguna forma van a filtrar de ese enorme mundo de información que vas a tomar, que vas a adquirir para tu informe. Entonces, las palabras claves son fundamentales para poder hacer un buen ejercicio de vigilancia tecnológica. 3, las herramientas disponibles. Los que como les mencionaba, muchas de las herramientas son gratuitas, pero hay otras que son pagas, que son más eficientes porque lo que hacen es que recogen información adicional de otras bases de datos. Entonces, en una sola base de datos puedes encontrar lo que, digamos, no puedes encontrar en una base de datos gratuita porque tienes que entrar a cada una de las oficinas de patentes para poder hacer la revisión. Mientras que, digamos, si tienes una base de datos paga, esta ya recoge, no sé, la de 64 países del mundo. Entonces te va a ahorrar un montón de tiempo porque vas a encontrar una cantidad de información ya disponible, y adicional también tiene herramientas que te permiten hacer análisis un poco más avanzados que las que te dan las bases de datos libres. Y como último, las personas asociadas. Esto es algo súper importante dentro del desarrollo de un negocio de vigilancia tecnológica, y es que siempre tiene que haber alguien que técnicamente
sea especializada en el desarrollo del proceso de investigación y que tiene que de alguna forma apoyar a la persona que hace el ejercicio de vigilancia tecnológica. Porque lo digo porque generalmente los que hacemos vigilancia tecnológica no somos, o sea, no lo sabemos todas. O sea, no es lo mismo hacer una vigilancia tecnológica para, no sé, química verde, hacer una vigilancia tecnológica para robótica. Es totalmente diferente, son dos campos totalmente diferentes y pues, por supuesto, la misma persona haciendo este tipo de actividades hace que sea un poquito más complejo realizar la vigilancia, mientras que si estás asociado a alguien que tiene conocimiento técnico para el desarrollo de estas actividades, obviamente va a fluir muchísimo mejor, las conclusiones que vas a llegar van a ser más certeras a cuando dejas de pronto un poco solo al vigía tecnológico. Quería hacer un enlace entre la propiedad intelectual y la vigilancia tecnológica, y es porque la mayoría de la vigilancia tecnológica, de la información que tú obtienes de la vigilancia tecnológica, se basa en patentes. ¿Por qué en patentes? Porque las patentes, de alguna forma, ya han cumplido todo el ciclo de desarrollo de un proyecto. O sea, una patente ya es como el estado final del proyecto. O sea, ya tienes un dispositivo, ya tienes una fórmula, ya tienes un diseño, ya tienes algo concluyente, más que digamos, a veces los artículos científicos, que muchas veces los artículos científicos se salen más hacia pruebas, por así decirlo, que también son importantes, pero que de alguna forma la patente tiene el plus de que ya tienes un resultado tangible de todo el proceso de investigación que se ha desarrollado. Entonces, hay una interrelación entre la propiedad intelectual y la vigilancia tecnológica bastante fuerte. La mayoría de la información que se encuentra en la vigilancia tecnológica es de patentes como tal. Entonces, quería hacer como un hincapié, un pillo ahí con la propiedad intelectual para mostrarles que es bien importante las patentes dentro del desarrollo de las vigilancias tecnológicas. Quería mostrarles en general, esto es el sistema general de propiedad intelectual. Por este lado, por un lado tenemos los derechos de autor y los derechos conexos, por otro lado tenemos la propiedad industrial, y de la propiedad industrial se desprenden las nuevas creaciones que es donde se encuentran las patentes y demás. Y es donde vamos a centrarnos en el desarrollo de las actividades, por así decirlo, en este taller, las bases de datos y demás, porque pues lo que les decía, o sea, las demás fuentes de información son importantes como las obras literarias, científicas y demás, pero las patentes, por así decirlo, tienen un poquito más de relevancia porque ya son productos tangibles que vieron casi que todo el ciclo de finalización de un proyecto o de un dispositivo. Entonces, ¿para qué sirve la información contenida en una patente? Puedes conseguir información técnica y tecnológica, información legal e información comercial. ¿De qué información técnica, tecnológica puedes obtener de las patentes? Puedes obtener conocimiento del estado de la técnica, que es lo que mencionaba, o detección de nuevas tecnologías, la no duplicidad de esfuerzos, que es súper importante, que uno piensa como investigador que lo que está desarrollando a nadie más se le ocurrió y resulta que ya eso está creado hace 1000 años y no vamos a volver a crear la rueda. Entonces, es importantísima esta clase de información, por eso.
identificación de tecnologías de uso libre, que también es algo súper importante. Las patentes y todo lo que está relacionado con propiedad intelectual, esto tiene un tiempo de caducidad. Entonces, las patentes, si son de invención, tienen 20 años de protección. Si son de modelo de utilidad, tienen 10 años. Entonces, durante esos 20 años o 10 años, de alguna forma, ellos tienen el monopolio para hacer lo que quieran con esa tecnología o esa información que hayan desarrollado. Pero luego de ese tiempo, esa patente pasa a uso libre, como a disposición de toda la comunidad científica. Entonces, dentro de esa información se puede encontrar muchísimas cosas que no están violentando derechos de propiedad intelectual de terceros y que alimentan los proyectos de investigación bastante bien. Es más, hay una empresa, creo que en Chile, que hace eso, que constantemente anda revisando todas las patentes que van saliendo de la protección para ver qué pueden utilizar y qué pueden ir revisando para llevar al mercado dentro del estado de comercio y demás. Esto nos sirve también para la valoración de las tecnologías, para la negociación. Las patentes, dependiendo del estado, digamos, si está iniciando la protección o si ya está finalizando la protección, tienes la facilidad de negociar con los partners, como les mencionaba, si quieres realizar una licencia de tu patente. Encontramos también nuevos usos de las tecnologías con fines de diversificar de pronto el producto que quieres desarrollar. Sirven también como base para definir áreas de investigación y desarrollo a través de las tendencias. Sirve para mejorar un producto o un proceso ya existente, como les mencionaba, y sirve también como para definir cómo va a ser ese proceso de transferencia de tecnología que se va a realizar. Como información que encuentras información para negociar licencias, como les comentaba. Si puedes decidir venderla o comprarla o licenciarla, o dependiendo del estado en el cual se encuentra la patente. Puedes conocer los titulares de los derechos de propiedad y dimensión, y ahí va lo que les mencionaba, que se pueden abrir espacios para identificar empresas que puedan estar interesadas en una tecnología que has desarrollado y que de pronto tú no puedas producir. Entonces, la vigilancia te da el conocimiento para revisar los principales titulares de los derechos de estas invenciones similares o invenciones que de alguna forma pueden complementar lo que tú has desarrollado, y te puede dar una idea de a quién puedes llegar a negociar. Evitar la infracción de derechos vulnerados por terceros, que ahora que mencionaba que es lo que queremos evitar siempre. Hacer oposición a la concesión de otras patentes. Resulta que cuando tú vas a hacer la solicitud de una patente, hay un espacio que da a todas las oficinas de patentes para que, si alguien de alguna forma ha desarrollado algo, quiere patentarlo y es muy similar a lo que tú ya tienes dentro de tu proceso de registro, tú puedes oponerte a que se concedan, y pues esa posición de alguna forma se tiene en cuenta para decidir si se concede o no se concede la patente de este tercero. Para evaluar las posibilidades de protección en otros territorios, teniendo en cuenta que también quería comentarles que las patentes y en general todos los derechos de propiedad intelectual se protegen por regiones. Entonces, una patente que está protegida en Colombia no quiere decir que está protegida en todo el mundo. Tienes que ir a cada uno de los países que te interese proteger para poder hacer esta protección. Por eso es que es importante hacer un estudio de mercado o demás para hacer esa estrategia de protección de propiedad intelectual que hablamos en algún momento, porque entrar a un país
es diferente, digamos, a Brasil es muy diferente que entrar a Estados Unidos, porque las tasas de pagos del proceso en algún lugar es más costoso que en otros. A veces los tiempos también de desarrollo son mucho más lentos en un lugar de otro. Digamos, Brasil es uno de los países que tiene dificultades en generar ese proceso de protección porque son bastante lentos y digamos Estados Unidos tienen oficinas muy difíciles tecnológicamente para ingresar porque tienen muchos requerimientos. Entonces, todas estas cosas son de alguna forma información que te ayudan a tomar decisiones para ver qué hacer con el producto de desarrollo que has tenido finalmente. ¿Qué otra información puedes obtener de esa información comercial? Como les mencionaba, identificación de posibles negocios comerciales, identificando entidades que estén desarrollando tecnología parecida a la que tú estás desarrollando, reconociendo el ciclo de vida del producto, que ya mencionaba que los ciclos de vida de los productos son similares a los de las tecnologías, solamente que las tecnologías de alguna forma a veces pueden ser potenciadas, mientras que el producto realmente sí tiene un ciclo normal de crecimiento, mantenimiento y luego pues sale de mercado. Vigilar y monitorear la competencia, que eso también es bien importante para ver qué está haciendo el del lado. Identificar nichos y segmentos de mercado, que les comentaba que de una forma la vigilancia también te va a ayudar, no solamente, digamos, tú pensabas que tu dispositivo únicamente se iba a utilizar para el sector de textil y luego te das cuenta que no, que no sé, el compuesto que desarrollaste también puede ser utilizado en otros sectores industriales o no sé. Revisar estudios de tendencia industrial sectorial, entre otros, e identificar localizaciones de nuevos proveedores. Hay algo más que quería comentarles que es un poquito técnico y que va muy relacionado con lo que hablábamos de los sectores productivos, que son los códigos internacionales de patentes. ¿Qué hizo esto? Hicieron con los códigos internacionales de patentes, lo que intentaron hacer fue estandarizar por sectores la patente en qué sector puede ser aplicable. Entonces, ¿esto qué le va a permitir en el momento de identificarlo? Ver qué posibles ingresos hacia otros mercados puede llegar a tener. Entonces, estos códigos internacionales de patentes son súper importantes cuando haces una búsqueda de patentes porque te ayuda a filtrar, por así decirlo, si digamos lo que vas a desarrollar es algo para el sector de confección, ya hay un código específico para la parte de confecciones. Entonces, tu primer filtro dentro de la ecuación de búsqueda de las palabras claves, lo que va a hacer es ese código de patente que te va ya a minimizar la cantidad de información que puedas encontrar en el mismo. Los códigos internos patentes se dividen en las diferentes secciones. Una es las necesidades corrientes de la vida, técnicas industriales, química metalúrgica, textiles y papel, construcciones fijas, mecánica, física y electricidad. Hay una base que ya digamos, a través de palabras claves, tú puedes ya definir en qué sección está, entonces de alguna forma eso te va a ayudar. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Quería comentarles que estos códigos, porque más adelante los vamos a utilizar. Por otro lado, tenemos la estructuración de las palabras clave. Inicialmente,
Eso es de lo más importante que tiene las vigilancias tecnológicas, y se debe a que si tú no ejecutas, si tú no identificas unas palabras claves como buenas, por así decirlo, pertinentes, es lo que la palabra que está buscando, se te va a filtrar mucha información que no va a ser útil. Entonces, inicialmente lo que uno en la práctica hace es sacar como un listado, y bajo ese listado ir haciendo como unas búsquedas preliminares sin tantos filtros, sin tantas cosas, sino como para ir viendo qué información obtienes en general. Y así vas filtrándolo. Y se recomienda también que obviamente en esta selección esté apoyado por la persona técnica que tiene la experticia para el desarrollo de estos dispositivos, por lo que te decía que muchas veces la persona que hace el ejercicio de vigilancia tecnológica no es como tan letrada en la materia, pues en todas, ¿no entendés? O sea, dependiendo del ejercicio de sector que se esté buscando. Entonces, este listado, estas estructuración de palabras clave son como la base fundamental también para el desarrollo de ejercicio, porque nos den de alguna forma resultados concluyentes. Las ecuaciones de búsqueda están compuestas por las palabras claves que les mencionaba, operadores booleanos, que lo vamos a ver ahorita, y por unos filtros que algunas bases de datos ya tienen incorporadas y que podemos hacer uso de ellos para ir minimizando la información y para ir filtrando qué nos interesa y qué no nos interesa. Los operadores booleanos, ¿cómo funcionan? Algunos operadores tienen relevancia dependiendo de la base de datos, y lo que te permiten es hacer conexiones entre las palabras que tú ya elegiste. Entonces, digamos, que quieres revisar todos los textiles que de alguna forma tienen nylon dentro de su desarrollo. Entonces, colocas la palabra textil, que es una palabra clave, y nylon. Y esa palabra de en medio que las está uniendo es la que de alguna forma va a darte esa información. Entonces, si colocaras, como por ejemplo, un and, un or, o un not, dependiendo, esto funciona de la siguiente manera. Entonces, un and lo que hace es una intersección de campos de búsqueda. Entonces te va a buscar en el ejemplo que les mencionaba, todos los textiles que obligatoriamente tengan nylon. Y todos los demás textiles que no tengan nylon van a quedar por fuera. Así como todo lo que sea desarrollado en nylon que no sea textil, por así decirlo. Entonces, para el operador OR hace todo lo contrario. El operador OR lo utilizamos cuando no encontramos casi información y lo que intentamos es expandir la cantidad de información que se encuentra dentro de la base de datos. Entonces, aquí lo que hace es que busca todo lo que tenga que ver, digamos que en el ejemplo, con textiles y todo lo que tenga que ver con nylon. Y por otro lado encontramos también el operador NOT. NOT se utiliza cuando no quiero que cierto parámetro esté dentro de los resultados de mi búsqueda. En este caso puede ser, quiero ver todos los textiles desarrollados, pero todos menos los que contengan nylon. Entonces la parte de nylon es la que va a sacarla de la búsqueda en general. Y por último hay otros operadores de truncamiento que lo que permiten es ampliar o disminuir, por así decirlo también, la flexibilidad de la palabra. ¿Por qué? Hay ciertas palabras que se escriben de diferentes formas. O que, bueno, en la
en la generalidad las personas lo utilizan de diferentes formas, o también algunas vienen en diferentes géneros, o vienen en singular y plural. Entonces, estos operadores que voy a mencionar nos dan esa flexibilidad dependiendo de cómo lo vamos a utilizar. Entonces, el signo pesos te permite el truncamiento de un número múltiple de caracteres de en medio o al final de un término de la búsqueda. Esto se refiere a que la palabra, pues, o sea, el operador lo puede utilizar en medio o al final de la búsqueda. Y te permite es que dentro de esa búsqueda, dentro de ese espacio, puedas meter cuántos caracteres, o sea, busque cualquier carácter, o sea, puede ser una A, una S, una T, una L, lo que sea. El operador interrogante permite sustituir un carácter en medio o al final del término de la búsqueda. A diferencia del anterior, este solo se puede utilizar al inicio de una palabra y es un solo carácter. El símbolo de asterisco se usa únicamente para caracteres de truncamiento hacia la derecha. Entonces, del asterisco hacia la derecha, te puedes escribir todo lo que sea. Entonces, normalmente se utilizan al final de la palabra. Y los del símbolo de las comillas, lo que hacen es que busca la palabra exactamente como la estás escribiendo. Más adelante vamos a mostrar unos ejemplos. Entonces, digamos acá, entonces le colocamos al final un asterisco. Y como pueden ver, symptom puede buscar symptoms con la parte ya más el plural de la palabra, o symptomatic, que es algo totalmente diferente al síntoma como tal, sintomático. Entonces, aquí es un ejemplo de cómo se utiliza el asterisco. Normalmente se utiliza al final de la frase y lo que te permite es colocar cuantos caracteres similares. Esto se utiliza para ampliar la búsqueda de la palabra como tal. Igual con gen, que pueden colocar genes, general, generation. Entonces, dependiendo de dónde ubiques el asterisco, lo puede ser más amplio o te puedes perder en la cantidad de información, ¿verdad? Porque inicialmente, no sé, quieres buscar algo totalmente diferente a algo general o a generación que no tiene nada que ver con lo anterior. Y la palabra, el signo pesos, como ven, lo único que te permite se usa igual hacia la derecha, pero un único carácter. O sea, solamente permite modificarlo un solo carácter. El asterisco es cuántos caracteres quieras de donde está el asterisco hacia la derecha. Otros operadores, como se muestran también, ahí está el asterisco en medio, donde de alguna forma, digamos, el interrogante, que, digamos, por la palabra Dostoyevsky, que la escriben a veces con Y, con I latina y demás. Entonces, esto te ayuda a flexibilizar la palabra clave como tal. Por otro lado, tenemos la preferencia de los operadores. Normalmente, las ecuaciones funcionan como una ecuación matemática. La preferencia es, pero busca el término a la izquierda, esto va de derecha a izquierda. Entonces, ya quiero entrar como a ver las herramientas como tal, porque las herramientas de búsqueda sí vamos a tratar un poquito más porque la idea es explorarlas. Entonces hay una herramienta que
mucho cuando está haciendo la parte exploratoria, que es el Google Patent. Google es literal como se maneja Google, no tiene nada diferente. Hay una parte específica que es la búsqueda avanzada, que es donde te permite revisar por campos. Entonces, digamos, si tú ya tienes claro cuál es, como les mencionaba, Código Internacional de Patente del sector y demás, esto te va a permitir de alguna forma hacer una búsqueda más rigurosa de lo que necesitas encontrar. Entonces, este Google Patent es como la primera herramienta que uno usa para hacer una revisión general de las palabras clave, si funcionan, si no funcionan, qué resultados estás obteniendo y demás. Hay otras bases de datos como como Free Patents y como la base de datos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que es la que yo quiero mostrarles porque tiene muchas herramientas de tendencias que permite hacer algunos análisis, cosa que no puedes hacer con otras bases de datos. La mayoría de bases de datos te muestran las patentes, pero no te permite hacer análisis de estas mismas patentes. Entonces, la única que conozco que es de uso libre es esta que les digo que es la WIPO, que en siglas en inglés se refiere a la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, que es una organización en la cual se unieron diferentes países y sobre la cual tú puedes revisar una conglomeración de información de patentes de diferentes países. Entonces, esta es la base de datos que pues quiero mostrarles, que espero. Existe otra que es la base de datos de la Superintendencia de Industria y Comercio, que también vamos a revisar. La mayoría de bases de datos funcionan exactamente igual. Lo importante es la ecuación de búsqueda y las palabras que ustedes vayan a utilizar dentro de la base de datos. Les voy a compartir pantalla para poder ver estas bases de datos. Entonces, digamos, acá les voy a mostrar. Hay una guía de los códigos de patentes. Entonces, la guía te muestra básicamente cómo están clasificadas cada uno de los sectores productivos en la aplicación general. Aquí tú puedes encontrar cada sección y en cada sección se despliegan las actividades que se están desarrollando para la sección A. Entonces, digamos, en necesidades de la vida encontramos actividades rurales, alimentación, tabaco, digamos, objetos personales o domésticos, como vestimenta, calzado, mercería, joyería, salud y salvamento, diversión y más. Entonces, esta base de datos, o sea, se pueden googlear clasificación nacional de patentes y los va a dirigir a esta página en la cual, de alguna forma, aquí en palabras claves pueden de alguna forma ir filtrando según lo que ven de lo que ustedes han desarrollado, cómo se puede asociar a qué palabras. O la otra forma es aquí en la parte izquierda de la pantalla, a través de una palabra clave. Digamos, tú le das o y te muestra todas las clasificaciones sobre las cuales
puedes encontrar las de pillo. Y de esta forma, ya leyéndolas profundamente, ya revisas qué código es el más adecuado para poder hacer esos filtros que les mencionaba por sectores. Entonces, por otro lado, tenemos la base de datos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, pero quiero mostrarles cómo se entra desde el inicio. Entonces, tiene la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Entras, esta es la página de inicio. La base de datos la encuentras en recursos y en Patent Scope. Patent Scope es la base de datos que les mencionaba, donde puedes encontrar una cantidad enorme de información de patentes y que de alguna forma esto te permite hacer algunas cosas que no permite las otras bases de datos. Entonces, digamos, acá vamos a buscar algo en nanotecnología, digamos. Nanotec, colocarle, digamos, acá el asterisco para poder ver qué nos resulta. Encontramos, entonces, esta es la página que te van a resultar luego de la ecuación. La ecuación es, en este primer intento, es bien simple, estamos hablando solamente de nanotecnología y ya, nanotext y ya, nada más. Y todo lo que venga de ahí en adelante. Entonces, encontramos 8.600 resultados, aquí nos dicen, y tú puedes entrar a cada una de las patentes dependiendo de si se encuentra en el original o demás. Esta base de datos tiene por así decirlo, como el plus de que al menos el resumen viene en inglés. Porque hay otras bases el resumen y el título viene en inglés. Hay otras bases de datos que no tienen nada traducido. Entonces, tendrías que ser bastante políglota para poder hacer la revisión de las patentes. Entonces, al menos con lo que te dice el resumen, ya te da una idea de si esa patente sí pertenece o no pertenece al estado en el cual se encuentra el desarrollo tecnológico que deseas. Y como ves acá, encuentras como la oficina en la cual esto se patentó, que es en Corea, el número de la solicitud, la fecha de la solicitud, que es bien importante porque a partir de la fecha de solicitud comienzan a contarse el tiempo de concesión de la patente, la fecha de concesión, el tipo de publicación, el código ZIP que era el que mencionaba. Entonces, digamos, acá lo asociaron a una 42B y demás que hablan de gorras que amortizan los choques y los cascos. Entonces, al igual que esta, que son partes constitutivas, detalles y accesorios de los cascos. Solicitantes, que son las personas que hicieron la radicación, o las empresas, instituciones que hicieron la radicación, que a veces son iguales a los inventores cuando no hay una institución que está apoyando el proyecto. Encuentra los inventores y de alguna forma esta información es la que yo les decía que es importante porque de acá pueden utilizar los diferentes nombres para hacer las asociaciones o con las instituciones como tal, así como con los desarrolladores. De igual forma, de aquí también pueden darse cuenta si la patente aún está vigente, o sea, aún no se ha cumplido el tiempo de caducidad,
o si la patente ya está libre. Entonces dice que la fecha de concesión es en 2009, son 20 años, entonces está libre a 2029, ¿no? Entonces todavía está protegida esta. Pero hay mucha información que pues de alguna forma les puede servir. Se encuentra también la descripción de la patente, pero lo que les mencionaba, aquí ya viene en el idioma original, entonces lo que ellos te muestran es ya la solicitud que ellos de alguna forma radicaron dentro de la oficina, pero al menos te traducen el título y te traducen el resumen, que es una base bastante buena para decidir si esa patente está incluida o no está incluida dentro de lo que nosotros deseamos realizar del mismo. Por otro lado, tú puedes de alguna forma darle prioridad a la búsqueda según ciertos criterios. Entonces, aquí en ordenar. Entonces, ordenar por pertinencia. La pertinencia es de alguna forma una evaluación que hace la base de datos dependiendo de la cantidad de consultas que haya tenido esta patente. Entonces, la que más consultas tenga y tenga más asociaciones a otras patentes, eso se llaman citas a otras patentes, va a tener una mayor índice de pertinencia, por así decirlo. Y puedes hacerlo por fecha de publicación en orden descendente, fecha de publicación por orden ascendente, por la fecha de solicitud y por la fecha de solicitud ascendente o descendente, dependiendo de cómo tú quieras. Generalmente, yo personalmente prefiero que sea por pertinencia, porque quiere decir que esa patente de alguna forma ha sido consultada por la comunidad científica constantemente. Entonces, de alguna forma, lo que ha desarrollado tiene relevancia. A veces, dependiendo de la tecnología, es mejor hacerlo por orden, por la fecha de publicación. Entonces, yo prefiero, como la tecnología cambia tan rápido, prefiero mejor solamente ver las que vienen en los últimos 5 años. Las demás no me interesan. Pero, digamos, normalmente yo prefiero hacerlo por pertinencia, porque de alguna forma te va dando una idea de qué tan importante fue esa patente o ese desarrollo dentro de la comunidad científica y tecnológica. Aquí pues puedes ver, dependiendo, si quieras, por página 50, 100, 200 patentes, y acá te permite cambiar la interfase dependiendo de lo que quieras revisar. Entonces la sencilla, la doble, todo, aquí está todo, o puedes colocarlo todo con imagen. Entonces te va a aparecer al lado el dibujito, digamos, este no tiene, los demás tienen dibujitos. A veces los dibujos te dan una idea de lo que, si estás buscando, es lo que estás buscando o no. Entonces a veces también es importante esta parte. Y por otro lado, hay una opción que tiene, que es pues está en pretraducción automatizada, pero hay una parte que literal te dice puedes traducirla por Wipro Translate o por Google Translate. Entonces tú decides si quieres traducirlas, viene en diferentes idiomas, y pues esa es una herramienta que tampoco tiene, lo que te mencionaba, las otras bases de datos que se encuentran y que son de acceso libre. Y vamos a ir a una parte que es bien importante, que quiero que quería mostrarle, y es que esta base de datos, a diferencia de las demás, te permite hacer análisis, por así decirlo, estadísticos de
lo que, lo que encontraste en general dentro de la información. Entonces te ordena en ciertos campos, no en todos los campos, pero te ordena, digamos, por países, solicitantes, inventores, el código CIP que mencionábamos y las fechas de publicación, quiénes son los más importantes, quiénes están, digamos, en países, quién es el líder en el desarrollo de la nanotecnología. Entonces, es China, seguida por Estados Unidos, seguida por la Federación de Rusia, o quién de los solicitantes es quien está trabajando más en esto. Entonces es Shanghai National Engineering, o quién de los inventores. O sea, este análisis te ayuda de alguna forma a identificar, digamos, cuando quieres hacer la revisión de dónde quiero ir a patentar. Esta parte de países te va a ayudar a definir dónde quieres patentar, porque si China es donde más se está generando ese tipo de tecnología, obviamente tu desarrollo que tiene que ver con la nanotecnología tiene que estar patentado allá, o tienes que pasar una solicitud allá, porque lo más probable es que allá vayan a querer utilizar lo que tú vayas a desarrollar. Y como les mencionaba, las solicitudes de patentes son territoriales, no son generales. Entonces es importante la información que encuentras acá. Y aquí en solicitantes e inventores puedes encontrar posibles personas con quien se asocien, o instituciones con las cuales puedas tener patrocinadores, o a quienes puedas venderles lo que has desarrollado, así como en inventores, de igual forma, conseguir personas que de alguna forma te pueden asesorar, ayudar en el proceso de investigación. En el código CIP, ver a qué industrias puedes aplicar dependiendo de lo que hayas encontrado, y las fechas de publicación te dan una idea de cómo se puede al final de la conferencia voy a ir respondiendo cada una de las preguntas para no tener para no irnos es que me importa más que vean la base de datos para que de alguna forma, porque a veces el tiempo no nos da. Les mencionaba, de aquí de las fechas de publicación, esto muestran la tendencia de patentamiento de la tecnología como tal. Entonces, tú puedes ver esos análisis como enlistados, o lo puedes ver a través de gráficos. Y en gráficos, digamos, si vas a las fechas de publicación y escoges este tipo de gráfico, encuentras que la tecnología ha tenido un aumento en el patentamiento, y que en el 2020, a pesar que vamos a mitad de año, va muy por debajo de lo que se desarrolló en el 2019. Entonces, eso de alguna forma te va a ir como mostrando qué tanto es el interés de la comunidad científica en el desarrollo de este tipo de tecnologías. Lo vas a ver también con países, con solicitantes, los puedes ver así en barras, o lo puedes ver en pie, que también es como que te dan muchos grafiquitos, muchas formas de poder ver ciertas cosas que otras bases de datos no te lo van a permitir, porque lo único que te muestran es literal el documento de patente y nada más. Mientras que esta base de datos sí te permite ver como ciertos estadísticos y demás que te van a ayudar a tomar decisiones, que es lo que más nos interesa, por así decirlo, dentro del desarrollo de un estado de la técnica. Quiero entrar a la base de datos de Scopus de la biblioteca, que yo les quería mencionar que la biblioteca tiene una base de datos bastante grande en publicaciones científicas y demás, y que es importante que ustedes lo conozcan, porque la verdad no es que los usen demasiado, y la base de datos es bastante amplia. Entonces,
Quería mostrarles una específicamente que está asociada, digamos acá, en recursos de apoyo al investigador, herramientas de análisis y medición. Hay dos bases de datos que son muy buenas, que son estas dos, Scopus y la Web of Science. Estas dos bases de datos son buenas, o bueno, yo las recomiendo un montón, porque ellos tienen internamente unos filtros de las revistas que asocian a su base de datos. Ese filtro que realiza es bastante fuerte, o sea, no cualquier revista puede entrar a esta base de datos. Así que, de alguna forma, también garantizas que la información que se encuentra en estas bases de datos es de impacto fuerte dentro de la comunidad científica y tecnológica. Entonces, vamos a intentar entrar a Scopus. Y si nos deja entrar, les vamos a mostrar que Scopus y Web of Science tienen la misma operatividad de la WIPO, solamente que con artículos científicos. Vamos a hacer la misma búsqueda. Vamos así con la tecnología. Y aquí pues puedes adicionar la cantidad de campos que quieras. Acá tú te puedes referir a que solamente quieres buscar por el autor, por el primer autor, por el título de la revista, por artículos, abstracts y demás. Entonces aquí no vamos a utilizarlo. Vamos a hacer algo muy general y esto para poder alcanzar a responder también preguntas. Y porque quiero mostrarles también las mismas herramientas. Digamos, ¿qué tiene Scopus de particular? Que tú puedes, que él hacia en la esquina izquierda puedes encontrar unos filtros que ya te van cortando la cantidad de artículos o información, que digamos en este caso mira, son 40.000 documentos como resultado, o sea, nadie se va a leer todo ese montón de cosas. Entonces la idea de esto es ir filtrando, que lo puedes ir filtrando por acceso abierto u otros, por el año, por los autores, por áreas, que esto es súper importante porque es un equivalente a lo que hablaba de los códigos CID, que son los códigos internos de patentes, que ya tienen, ya sabes a qué área específica tú vas a apuntar. Entonces es más fácil que tú vayas a las áreas científicas y digas, quiero solamente las que están en materiales porque es que lo que estoy desarrollando es un material. O lo que estoy desarrollando es algo que va más hacia energía. ¿Sí me van a entender? Entonces, de alguna forma, ya te van reduciendo la cantidad de información que vas a utilizar. Y asimismo, lo que les mencionaba, por el tipo de documento que no te interesa ver, no sé, los books, las conferencias, sino solamente los artículos científicos como tal. Y la publicación, si fue final o fue un artículo o demás, hay unas keywords que también te ayudan un montón a visualizar qué quieres o qué no quieres meter dentro de lo demás. Territorios, porque digamos, tú tienes por conocimiento propio que China o, no, digamos, o que Japón es el que es más duro en lo que tú estás desarrollando en nanotecnología, entonces como que no me interesa ver lo de India y los Estados Unidos porque yo sé que Japón es donde está más enfocado a lo que yo quiero. Entonces, desde ahí ya puedes también de alguna forma filtrarlo. Por el tipo de revista o por el lenguaje en el cual se encuentran, que también es una opción válida. Y al final, digamos que queremos solamente los artículos científicos para los refinando un poquito. Solo artículos científicos, le das refinar, a limitar artículos científicos y te va a botar los 19.000 que te digo ahí, 1.800. Entonces, hay algo que tiene esta misma base de datos que es igual a la que mencionaba de
Scopus, y es que seleccionándolos todos, tú puedes analizar los resultados. En estos análisis de resultados vas a encontrar igualmente, como les mencionaba anteriormente, una ¿qué? Gráficos que te van mostrando de igual forma la tendencia. Entonces, aquí ya ves que la tendencia de publicación subió hasta 2019 y que pues bajó en el 2020. No entiendo este 2022, tal vez un error de la base de datos. Y así aparece para todas. Aparecen para el tipo de documento, para el autor, para la afiliación, para el territorio y demás, hasta para subáreas. Entonces, estos estadísticos que les muestro son los que yo personalmente digo son súper útiles porque les ayudan a tomar decisiones, porque las otras bases de datos, por así decirlo, te muestran, digamos, todos los artículos, sí, y te los ordena, pero tienes que entrar a uno por uno para hacer esa revisión. Y pues es un trabajo bastante dispendioso, sobre todo cuando generalmente el vigía tecnológico, digamos, no tiene la experticia técnica en el mismo. Entonces, se va a demorar muchísimo más que, digamos, tú filtrándolo por acá, decir como que no, yo me voy a leer lo que está haciendo la Chinese Academy y ya. Entonces, desde ya puedes ir filtrando como en tus, ¿qué? En los filtros que anteriormente vimos, le das atrás y desde ya dices como, no, o sea, solamente quiero ir a las revistas, y en revistas quiero ver solamente la de la Chinese. Y ahí botas todas las de la Chinese, todas las de la Chinese. Esta base de datos que te mencionaba es muy complementaria con la Easy Web of Science, creo que se llama. Y esto, lo único es que en esta base de datos de Scopus hay mucha información de desarrollos a nivel latinoamericano. O sea, encuentras bastante información de ellos. En la otra es más internacional. O sea, también encuentras, obviamente, en esta, la parte internacional, pero de alguna forma, como que Latinoamérica intenta, o sea, las revistas latinoamericanas están más incluidas hacia este lado. Entonces, de alguna forma, es importante ver qué herramienta quieres buscar dependiendo de lo que vayas a generar. Quiero ver si me deja entrar a la de la Easy Web of Knowledge, que es muy parecida a esta, y que vas a obtener resultados similares. No dejo entrar porque tal vez está configurada. Bueno, igual, indiferente, la base de datos funciona exactamente igual. Entonces, lo importante es que de alguna forma seleccionen bien las palabras clave, se asocien a alguien que les ayude a configurar esta parte de la búsqueda como tal. Y voy a intentar ahorita responder los comentarios que han hecho. Perdón, no se escuchaba. Dice, en Scopus es posible descargar los documentos en PDF con acceso que viene de la universidad. Sí,
O sea, ustedes pueden utilizar, hay algo que tiene la Scopus, y bien, les voy a mostrar. Tienen que crear un usuario, pero cuando crean el usuario ya les guarda todas las ecuaciones que han realizado, les guarda aquí en Sim o en Crea Code. Entonces, tienes que crear el usuario como tal con el... Y ellos uy, esa es la que no me acuerdo. No me acuerdo, creo que es esta, y si no, ustedes intentan en, en sus casas, pero cuando les permiten, sí será eso. Entonces, cuando tú ya entras con tu usuario como tal, el usuario va guardando tanto el historial de las búsquedas realizadas, y asimismo puedes descargar toda la información que vayas a utilizar dentro de la base de datos. Entonces les voy a mostrar. La descarga en Scopus es máximo, creo que son 2000 artículos. Si te pasas de 2000 artículos, no te va a dejar descargar, solo te va a descargar los primeros 2000 artículos. Bien, puedes editarlo, puedes salvarlos o puedes generar alertas. Estas alertas se refieren a que se publicó un nuevo artículo que va relacionado a las palabras claves o a la búsqueda que tú relacionaste. Entonces te llega a tu correo electrónico como que, hey, Pepito Pérez hizo algo en la tecnología, entonces como que revísalo. Pero eso únicamente cuando ya tienes el usuario instalado. Déjame ver si puedo, digamos, seleccionar un par de artículos para mostrarles dónde es que, digamos, estos primeros 6, dónde es que puedo descargarlo. Entonces, al final de la parte de la publicación, acá dice exportar. En exportar, le dan clic y ahí destaca la base general. Si lo que desean, no, pero esta base no es la que queremos, es la que queremos revisar. Hay una forma de exportar donde te deja literal acá en PDF, creo que es. Creo que acá en dos lados en export, pero no sé por qué no me deja exportarlos. Ah, bueno, mira acá. Aquí puedes exportarlos y puedes elegir qué datos son los que quieres exportar y te permite elegir este tipo de estos formatos de exportación. Te permite elegir ningún otro formato de exportación. O es en Excel o estos que te aparecen acá que no los conozco la verdad. Para poder exportarlo en PDF, tienes que revisar porque no todos los documentos tienen esa posibilidad. Entonces, ¿qué te toca hacer? Toca entrar directamente al documento y revisar si te lo permite salvar en PDF. Digamos, este te lo va a bajar en PDF. Hay estos documentos por privacidad y demás que no te permite hacer esa exportación en PDF como tal. Entonces tú le dices salvar el PDF y ya, y ahí te lo guarda. Pero eso solamente, esos comandos únicamente se, ¿qué? Se activan cuando tienes el usuario ya
ya que ya realizado como tal, como ya esto fue ¿cuál es la base de datos? Te digo, uy, bien, cuando hablaban de cuál es la base de datos anterior, me imagino que hablabas de FreePatent. FreePatent es una base de datos que es buena, pero lo que les mencionaba, tiene filtros y demás, pero no te hace esos estudios que, como les digo, para mí son muy importantes que se los conozca porque las otras bases de datos te sacan las patentes, pero no te permiten hacer esos análisis. Entonces, cualquier otra base de datos de patentes que tú puedas googlear, como Free Patents, como la de la EPO, que es la organización europea de patentes, o la USPTO, que es la de Estados Unidos, esas bases de datos te botan todas las patentes, pero no te permiten hacer los análisis. Entonces, mi interés específico era más en que en patentes vieran la de la WIPO, la de la OMPI, que es la que te permite hacer esos estadísticos, y vieran estas de publicaciones, que son lo que de igual forma también te permiten hacer esos estadísticos, que son súper interesantes cuando tú vas a hacer este tipo de análisis. Hay una pregunta de Mónica que dice que si se puede patentar un modelo de negocio. No, los modelos de negocios no son patentables, a menos de que tu modelo de negocio se base en la tecnología como tal. ¿Sí me voy a entender? Pero si es como, si te refieres a una estructura del modelo como tal, no son patentables, no son protegibles, no hay una forma de protegerlos, por así decirlo. ¿Se puede patentar sin intermedio de una institución? Sí. Tú puedes patentar directamente como autor. ¿Qué es importante? Que cuando tú haces una patente, hay unos costos específicos para hacer esa solicitud. Y las solicitudes son un poquito costosas. Entonces, de pronto muchas personas no se arriesgan a patentar porque no solamente es lo que tienes que erogar por la solicitud hasta la concesión, sino que hay unas tasas de mantenimiento anual. Esas tasas de mantenimiento anual tienes que pagarlas todos los años porque es más o menos lo que le estás diciendo para que te mantengan ese derecho constantemente. Entonces, todos los años tienes que hacer esos pagos, todos los años pagos. Entonces, obviamente, dependiendo de las tasas que salen anualmente por la Superintendencia de Industria y Comercio, una patente te puede estar costando, dependiendo si es toda su vida útil, unos 30 millones de pesos, tal vez más. ¿Por qué? Porque no es solamente llegar tú con un artículo y entregarlo, sino que hay que hacer unas cosas anteriores, como digamos una vigilancia tecnológica. Si tú no eres capaz de hacer la vigilancia tecnológica, vas a tener que pagarla. Y para pagarla, una empresa normal, una firma normal, te puede cobrar unos 4 millones de pesos. Luego de eso, tienes que revisar la redacción de la patente. Una redacción de la patente también más o menos puede costar eso mismo, unos 4 millones, 5 millones, dependiendo de la tecnología y cuánto tiempo duren redactándola y demás, porque eso lo cobran por hora trabajada. Y aparte de eso, ya tienes que pagar pues lo que es la representación, o bueno, o no quieres que la represente, tú mismo lo presentas. Tienes que pagar las tasas de solicitud. Luego de la solicitud son unas tasas del estudio que hace la superintendencia. Luego de esto, lo que les mencionaba que son unas tasas de mantenimiento, en caso de que te la concedan, de mantenimiento de la patente. Entonces, de alguna forma, sí lo puedes hacer, solamente que no es tan común que lo haga un autor porque es algo bastante costoso, la verdad. Hay otra pregunta que refería que en Scopus es posible descargar documentos PDF, era lo que les mostraba.
Entonces, con la página de la universidad, ustedes abren su perfil y ya pueden hacer como descargas, pueden hacer los análisis, pueden hacer todos como todos estos funciones generales. Dice, funciona con correos gratuitos el crear un usuario en Scopus. No entiendo a qué se refieren con correos gratuitos. La Scopus no es una base de datos gratuita, es una base de datos paga. La universidad paga por tener esa base de datos. Entonces, esta base de datos está únicamente pues, al uso de las personas que hacen parte de la universidad como comunidad EANista. Entonces, con tu correo electrónico de la EAN, puedes entrar a la base de datos. Pero si la pregunta iba dirigida a que es una base de datos libre, no, no es una base de datos libre. Es más, es una base de datos muy costosa y por eso es que hice tanto énfasis, igual que la Easy Web of Knowledge, son bases de datos muy costosas y pues es súper importante que hagan uso de ellas porque la universidad le hace una inversión bastante fuerte de sus recursos para ponerlo a disposición de los estudiantes y pues de la comunidad en general EANista. ¿Es posible tener acceso a esta presentación en el correo? Sí, yo los voy a enviar al correo electrónico, Ángela, y ya, no te... sí, cuando me refiero a correo de Gmail, no, lo que sea Felipe. No es posible. Esas bases de datos son pagas y son muy costosas y están a disposición de la universidad. Si no soy un emprendedor o algo así que no hace parte de la universidad, es difícil que tengas acceso a ella. Tendrías que asociarte con alguien de la misma universidad para que te permita el acceso. Pero todos los recursos de la biblioteca son para las personas que hacen parte de la universidad y la comunidad EANista como tal. Entonces, estoy súper pendiente. No sé si tienen más preguntas. Si hemos terminado la presentación, espero que les haya ayudado en algo como a vislumbrar cómo se hace la vigilancia. La vigilancia no es tanto de conocimiento y demás, sino es más de práctica. Tú con la práctica te vas volviendo más selectivo en las bases de datos que consultas, en las palabras clave que utilizas, en cómo configurar la ecuación de búsqueda, en qué filtros son más eficientes para el desarrollo de las mismas, pero es algo que lo vas haciendo con el tiempo. No sé si tengan otra pregunta adicional. Si no tienen más preguntas, les agradezco muchísimo que hayan asistido a la conferencia. Me disculpo porque estaba programada para la semana anterior, pero pues tuve unos inconvenientes de salud y no pude estar para ustedes. Vamos a seguir haciendo este tipo de charlas constantemente porque creemos que hay muchos recursos de la universidad que no se están utilizando y que están a disposición de todos los estudiantes. Entonces, estudiantes, y colaboradores, en general toda la comunidad, y pues de alguna forma, sí, creo que también de pronto ha sido un poquito desconocimiento de las mismas herramientas y de cómo se utilizan. Entonces, la idea de esto es poder irlos instruyendo en todos estos temas. También van a haber unas capacitaciones que se van a realizar en propiedad intelectual como tal, donde ya específicamente la abogada de propiedad intelectual les va a hablar de qué es una patente, qué es un modelo de utilidad, cómo se hacen los tratamientos, cómo se hacen todas las revisiones,
cómo se solicitan, qué necesitan específicamente cada uno y demás. También se van a hablar de marcas, cómo solicitar una marca y demás. Entonces, de alguna forma, es importante que estén como súper pendientes. Desde la unidad de innovación y transferencia, lo que queremos precisamente es que toda la comunidad esté de alguna forma articulada para poder sacar proyectos que tengan más impacto dentro del desarrollo de la sociedad y demás, y que puedan ser transferibles como tal, y que no se queden en simples ideas o en simples intenciones, sino que de alguna forma hagamos un ejercicio juicioso, como les comentaba, desde el inicio del proyecto y durante todas sus fases, para que no comiences a sacar cosas que ya de pronto hay 10.000 personas que ya están haciendo exactamente lo mismo y tú llegas con la misma propuesta, sino tratar de sacar propuestas con mayor innovación, con mayor impacto dentro de la sociedad y pues ya, o sea, les agradezco enormemente la disposición y el tiempo que nos dedicaron aquí a nosotros para hablarles de esto, que a veces se pone un poquito engorroso porque cuando te hablan de bases de datos y demás, es como medio aburrido, pero que son herramientas súper importantes cuando vas a comenzar a tener una idea de negocio o cuando vas a implementar algo dentro de tu proyecto de investigación, o hasta los mismos profes cuando quieren revisar cuáles líneas de investigación se van a dedicar, esto les da muchas ideas. Entonces, de alguna forma, creo que es una herramienta bastante importante y que se puede utilizar. Hay herramientas, lo que digo, libres. En la universidad hay unas pagas que son muy buenas y que, digamos, una vez hablando con las chicas de biblioteca me decían que casi no las usaban. Entonces, estamos como súper comprometidos en eso, en mostrarles que la universidad tiene un montón de cosas, de herramientas que les van a permitir hacer eso, que no solamente se pueden ser utilizados en proyectos de investigación tecnológica, sino también social. Hay un montón de revistas de sociedad, hay un montón de revistas también y de bases de datos que hablan de sostenibilidad, de cultura. Entonces, es de verdad que entrar a la biblioteca, echarle un ojito a todas esas cosas para ir configurando sus ideas y sus intenciones de más. Pues la biblioteca misma, o sea, me hace una pregunta y dice que será bueno que hicieran talleres para el uso de bases de datos porque son un poco diferentes. Sí, una biblioteca tiene un servicio que es para eso, que es para realizar capacitaciones en bases de datos, en cómo hacer búsquedas generales. Lo que yo quería mostrarles de la vigilancia era más como la importancia que, que tiene dentro de todo el desarrollo de proyecto y no solamente como en una fase, porque normalmente la gente tiene la idea de que la vigilancia tecnológica la utilizan solamente cuando tú ya quieres patentar algo, entonces para hacer una revisión y patentarlo y tener tu patente, pero no, o sea, es algo que se utiliza desde el inicio de un proyecto hasta la final del proyecto cuando ya va a ser transferido. La biblioteca tiene un servicio para eso, para revisar cada una de las bases de datos dependiendo de tu interés. Sería contactarse con la biblioteca y nosotros igual lo que les decimos, vamos a intentar seguir haciendo este tipo de ejercicios para que de alguna forma ustedes también exploren, porque lo que les decía, es de explorar las bases de datos, es de como se dice en la jerga común, de cacharrear. Si no cacharreas, no asocias todo lo que yo aquí te puedo decir. Entras por acá, haces este análisis y te da el resultado. Pero cuando tú entras a la base de datos, es cuando ya experimentas cómo realmente debes hacerlo. Entonces, estas charlas son más de concientización, de mostrarles que existen, de mostrarles ciertas herramientas que están dentro de esas bases de datos
y que les van a servir un montón hasta para sus mismas clases cuando, no sé, te ponen la tarea de escribir artículos científicos. Entonces ya sabes, no sé, voy para Scopus, busco artículos de reviso, ¿sí me voy a entender? O sea, es una herramienta bastante buena en muchos aspectos y la idea sobre todo es que también utilicen las bases de datos que la universidad tiene para ustedes. Entonces, siendo nada más, agradezco a los asistentes, espero que haya gustado la charla y pues nos vemos en una próxima oportunidad con otro tema. O de pronto también un tema podría ser más específicos en las búsquedas bases de datos. Agradezco mucho a todos los asistentes y pues nos veremos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias para todos, ¿vale?